Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ya estamos iniciando una nueva serie de predicaciones en el libro del profeta Ageo, profeta menor, y que es uno de esos libros que cuesta a veces encontrarlo en la Biblia, está ahí escondido. Así que vamos a comenzar una serie que con el consistorio la teníamos planificada hace harto tiempo, pero la fuimos postergando porque en octubre fue la Reforma, en noviembre la familia, diciembre Navidad, y al final quedó para el verano. Así que ahora vamos a comenzar con esta serie, así que les pido que puedan buscar en sus Biblias la palabra de Dios en Ageo. Mientras usted lo busca, quisiera mencionarles cuál es el título de esta predicación, que debería aparecer ahí. Ahí está. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Y antes de comenzar con la lectura, quisiera, a modo de introducción, hacerle las siguientes preguntas, hermanos. ¿Es Dios la prioridad en tu vida? ¿Qué es aquello que consume tu tiempo? Y en tercer lugar, ¿cómo tu tiempo y tu dinero glorifican a Dios? Y con estas tres preguntas sencillas yo quiero comenzar a incomodarles. Porque estamos en una era, en tiempos en donde todo avanza rápido. Vivimos en una sociedad de consumo que te enseña que la única forma de ser feliz es adquiriendo bienes, teniendo una buena profesión y un nivel socioeconómico alto. El humanismo nos ha golpeado tanto que lo único que importa es el yo, lo que me pasa a mí, cómo yo soy feliz, cómo yo logro obtener la plenitud en esta vida. Y esta visión ha llevado a que Dios pase a un segundo plano en la vida de los cristianos. Cuando leemos la Biblia vemos que la meta de la redención por la cual Dios nos ha salvado es la adoración. Dios nos ha salvado para que vivamos adorándole. Pero lamentablemente esto no se refleja en nuestra vida. Muchas veces nuestra vida no es para la alabanza del Señor. Estamos tan ocupados en asuntos propios de nuestra vida que nos olvidamos que lo esencial es adorar a Dios. Y esta serie de predicaciones basadas en el profeta Ageo nos van a mostrar en primer lugar qué pasaba con el pueblo de Dios post-exilio de Babilonia. Un pueblo que había perdido su identidad y que encontró bienestar en las cosas materiales antes que en el creador de las cosas materiales. Y es a ese pueblo al cual el Señor le habla. Vamos a leer el día de hoy Ageo 1, del 1 al 4. Si usted lo tiene, vamos a leerlo de forma conjunta, todos juntos. Ageo del 1 al 4. ¿Lo encontró? Leámoslo todos juntos. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo,
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy, hermanos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es invariante, no cambia, y tu palabra es viva y eficaz, Señor. A través de tu palabra tú nos confrontas, a través de tu palabra, Señor, tú nos llamas la atención. Y es por eso, oh Padre, que te pedimos que tú nos hables, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar. Que este corazón duro, Señor, esté dispuesto a escuchar tu palabra, para que podamos comprender qué es lo importante que tú quieres de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, mediante tu Santo Espíritu, nos guíes, nos ilumines, para que te podamos glorificar con todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Ageo es uno de los profetas menores que está en la época post-exilio. No sé si usted recuerda un poco de la historia de Israel. Si no la recuerda, no se preocupe, la vamos a recordar rápidamente. ¿Qué ocurrió? Estaba el reino unido o el reino consolidado con David, Salomón. Pero posterior a la muerte de Salomón, los próximos reyes de Israel empezaron a apartarse de la voluntad del Señor. Y eso llevó a pecados como la idolatría, pero también a disputas internas en el reino. Y ahí es cuando comienza esta época que se conoce como la del reino dividido, en donde tenemos a Israel, o la parte del norte con las 10 tribus, que tenía su capital en Samaria, y por otro lado estaba Judá, de donde quedaron algunas pocas tribus. Y esta estaba como, o tenían como capital o lugar de la adoración a Jerusalén, en donde estaba también el templo. Entonces, posterior a la muerte de Salomón y con el reinado del primer hijo, que siguió esta línea genealógica, vino esta división del reino y se partió en dos. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? En el norte, Jeroboam, y en el sur, Roboam. Y si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que en el norte, cada rey fue peor que el anterior. En el sur se salvaban un poco, pero a final de cuentas, ambos reinos terminaron pecando. Y en el reino del norte, lo primero que hicieron fue caer en la idolatría, adorando figuras, animales. Mientras que en el sur, además de la idolatría, también la injusticia. Y eso llevó a que Dios los llevase a ambos al cautiverio. Tanto al norte, en el año 721 a.C., como en el sur, en el 587. Ambos reinos fueron llevados en cautividad producto de su pecado. Dios usó a los imperios para castigar la desobediencia del pueblo de Dios. Por tanto, en el norte estuvieron los asirios, quienes básicamente destruyeron lo que quedaba en Samaria e impusieron una nueva cultura ahí. Y de ahí vienen los samaritanos. Y por otro lado, el reino del sur fue invadido por el imperio babilónico, que tuvo un auge esos últimos años, invadiendo Egipto, por ejemplo, y tomó el imperio total. Y ustedes conocen, por ejemplo, a Nabucodonosor, ¿cierto? Está acá, dentro de esta historia. Pero posteriormente a eso, este imperio es gobernado o subyugado al imperio persa. ¿Sí? ¿Recuerda la historia de Esther? Ahí está, en ese contexto.
el imperio persa. ¿Ve que todo calza en la historia bíblica? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles? ¿Ya? Este es un breve resumen, hermanos. ¿Ya? Si usted quiere leer la historia del reino en el Antiguo Testamento, hágalo. Pero ¿qué es lo que yo quiero decirles? En primer lugar, Jeremías había profetizado el exilio a Babilonia. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en el sur. Producto de el pecado y la idolatría, Dios había anunciado juicio al reino del sur a través de la subyugación de Babilonia. Pero también a través de Isaías, Dios anunció que Ciro, un gobernante pagano, iba a servir a sus propósitos e iba a conquistar a Babilonia. Y por otro lado, luego que Ciro conquista Babilonia, esto es lo maravilloso que usted lo puede leer en la historia bíblica en Esdras, Dios usa a Ciro y Ciro dice explícitamente que Dios lo ha mandado a que reconstruyan el templo y la ciudad. Por lo tanto, incluso un gobernante pagano es utilizado por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, luego de este decreto de regreso a Jerusalén, a través de Zorobabel, que es el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote que nosotros acabamos de leer en la historia de Ageo, el pueblo regresa a Jerusalén y van alrededor de 50.000 personas. ¿Ya? Puede sonar harto, pero en realidad en comparación a todos los que habían sido deportados, era una cantidad bastante chica. ¿Y qué pasó? Que hubieron muchos que se acostumbraron a la nueva vida bajo el imperio babilónico y persa y que no quisieron volver y se quedaron ahí. Y por otro lado, algunos regresan y van a reconstruir la ciudad, el lugar del altar, el templo y las murallas de la ciudad. ¿Ya? Yo le invito a que usted lea Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, lea todos esos profetas y va a poder comprender esta historia, que es el regreso post-exilio del pueblo de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Que una vez que empezaron a construir o reconstruir la ciudad, partieron reedificando el altar, el lugar de sacrificios. Y luego empezaron a construir el templo, los pilares del templo. Pero luego ocurrieron luchas internas en Israel. Por otro lado, desde el imperio persa, a través de Asuero, esas obras paralizaron. Y el pueblo de Dios que había sido enviado a reconstruir la ciudad, se quedó hasta ahí, porque ya no podía seguir avanzando. Por tanto, esa reconstrucción se pausó. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar a través de Ageo? Este libro fue escrito alrededor del año 520 a.C., fue escrito después de 17 años, cuando este primer grupo regresa a Jerusalén. Y yo les quiero pedir que pongan atención con las fechas, que lo vamos a ir desmenuzando más adelante, pero al principio del relato se mencionan unos meses y días, ¿ya? Eso lo vamos a interpretar más adelante. Pero la profecía de Ageo, o las palabras de Ageo, son 17 años posterior a la llegada del pueblo. O sea, después de 17 años, aún no habían reconstruido el templo. Después de 17 años, este grupo aún no había reconstruido el templo. ¿Y por qué? Si usted se fija, en primer lugar, cuando Dios manda de vuelta al pueblo, se mencionan a dos personajes, Zorobabel y Josué. Uno era gobernador y el otro sumo sacerdote. Ya está diciendo algo el Señor. Vamos a reconstruir la ciudad, pero también vamos a reconstruir la espiritualidad. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el pueblo se había enfocado más en reconstruir sus propias casas, adornarlas, dejarlas bonitas,
tener un bienestar económico, desarrollarse, dejando de lado la reconstrucción del templo. Ese era el corazón del pueblo que retornó post-exilio. Prefirieron reconstruir sus casas antes que el templo. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué para nosotros tiene importancia este relato que habla de la reconstrucción de un templo físico? Si nosotros ya tenemos un templo, lo hemos adornado, tenemos hartas cosas, ¿qué implicancias teológicas tiene este relato para nosotros si ya hemos reconstruido nuestro templo nuevo? Y la verdad es que para entender el significado de estas palabras de Dios a través de Ageo, es importante entender qué representaba el templo en la antigua dispensación. Y eso es lo que yo les quiero comentar ahora. El templo en el antiguo pacto representaba la presencia de Dios. Ahí habitaba la presencia de Dios. El templo era sinónimo de comunión con Dios. Por otro lado también, el templo apuntaba a la esperanza mesiánica de ese Redentor que vendría a renovar y sería el sacrificio perfecto. Y finalmente, y creo yo que el más importante, el templo era el reflejo de la gloria de Dios. Por tanto, teniendo esto en mente, hermanos, ¿se dan cuenta lo serio o grave que era el problema? Para el pueblo de Israel post-exilio, estas cosas no eran importantes. Al pueblo no le importaba la presencia de Dios, no le importaba la comunión con Dios, no le importaba esa esperanza del futuro redentor, ni tampoco le importaba la gloria de Dios. Ellos estaban felices con sus casas nuevas. Ellos estaban felices con sus casas lindas, decoradas, con el mejor material. Pero aquello que era para el Señor y que reflejaba todo esto, les daba lo mismo. Y por eso este libro del profeta Ageo es importante para nosotros. Porque nuestro enfoque ya no está en este templo físico, porque Dios no habita en templos construidos por nosotros. Pero sí esto es importante. Estamos anhelando la presencia de Dios. Estamos viviendo en comunión con Dios. Estamos viviendo esta esperanza del Redentor final, que llegue a consumar todas las cosas. Y por último, y más importante, ¿tenemos celo por la gloria de Dios? ¿Realmente tenemos celo por la gloria de Dios? ¿O estamos iguales que los judíos de esta época? Que Dios estaba en segundo plano y lo que importaba eran sus vidas y sus casas. El día de hoy quiero tratar 3 puntos, hermanos, para que podamos reflexionar en torno a esto. Y el primer punto está en el versículo 2. Y es que Dios nos llama a reconsiderar qué es lo relevante para nosotros. Dios te llama a reconsiderar qué es lo relevante para nosotros, para tu vida, para mi vida. Entonces ya está claro que Dios quería que reconstruyeran la ciudad, pero también su comunión con Él. Y es por eso que Zorobabel y Josué son enviados para esto. Pero ¿qué pasó? Que los judíos se pusieron cómodos. Como tuvieron obstáculos para reconstruir el templo, ellos prefirieron seguir con sus vidas. Para ellos era más importante cualquier cosa en la vida que lo religioso. Cualquier aspecto de la vida era más importante que su relación con Dios.
Y esto se reflejaba claramente en que no había interés por reconstruir este templo, que mostraba la presencia de Dios, la comunión con Él, la redención y su gloria. Para el pueblo, esto no era importante. ¿Qué dice el versículo 2? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjese cómo Dios le recrimina esto y muestra lo alejados que estaban de Él. Porque los trata como un pueblo cualquiera. Este pueblo ya no es mi pueblo. Este pueblo no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, ¿qué podemos extraer de esto, hermanos? Porque, insisto, nuevamente no podemos perdernos en pensar que Dios nos está hablando ahora de nuestro templo físico. Si nos enfocamos en eso, estamos perdiéndonos del significado del texto. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo entonces? Es que se han olvidado de Él. Lo han dejado de lado. Para ellos no es importante servir al Dios del pacto. Y sus prioridades no están correctamente definidas. Y aquí viene la primera conclusión, hermanos. Podemos tener un lindo templo, un hermoso templo, adornarlo, decorarlo, hacerle mantención, hacerlo agradable. Pero eso no sirve de nada si no estamos teniendo una comunión con Dios. Si como iglesia no tenemos una comunión con Dios, este templo no vale nada. Por tanto, el problema es más serio de lo que parece. Dios no comparte su gloria. Él quiere ser el centro de nuestra vida. Y todas nuestras decisiones, acciones y pensamientos deben estar basados en el temor de Dios. No sacamos nada con tener un lindo templo si nuestra vida no está rendida al Señor. Y es tiempo, hermanos, que reordenemos entonces nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo para la gloria del Señor? ¿Estamos siendo fieles a sus mandatos? ¿Nuestra vida está glorificándole al Señor? ¿Estás guardando tú el día del Señor? ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Dios o tu familia? ¿Dios o tus planes? ¿Dios o tu trabajo? Sinceramente, hermanos, cada vez me estoy convenciendo de que debemos eliminar el reloj que está ahí atrás. Porque cada vez que me subo aquí a predicar, lo primero que hago es mirar la hora. Y me da vergüenza decirlo. Cada vez que me subo acá, lo primero que hago es mirar la hora. Y me da vergüenza. ¿Son acaso mis planes del día domingo por la tarde más importantes que la palabra del Señor? ¿Es acaso mi almuerzo más importante que Dios? Hermano, me gustaría abrir mi corazón. Yo soy muy crítico con las tradiciones eclesiásticas, porque muchas veces considero que ellas no tienen fundamento bíblico para seguirlas. Y por tanto no estamos obligados a ser estrictos en cumplir ciertas tradiciones. Pero sí reconozco y entiendo que existe una tradición histórica en la iglesia que sí tiene un fundamento bíblico. Y muchas veces la que menos la importancia le damos, que es guardar el día del Señor. Esa es una tradición bíblica, histórica. Y no somos temerosos en guardar el día del Señor. Y así como Dios le recriminó al pueblo que vivía pensando que no había llegado el tiempo, hoy también
nos recrimina a nosotros? ¿Será que aún no llega el tiempo en que seamos celosos por el día del Señor? ¿Será que aún no llega el tiempo en que vivamos el día domingo para su gloria? ¿O estamos artesonando nuestras vidas? ¿O estamos preocupados de que pronto sean la 1:30 para que el hermano Gerson termine pronto este sermón? Dios quiere que reevaluemos nuestras prioridades. Segundo punto, hermanos. Cuando no tenemos claridad en nuestras prioridades, dejamos a Dios de lado en nuestras vidas. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La prioridad estaba en las cosas materiales antes que en lo espiritual. Los judíos prefirieron adornar sus casas, arreglarlas, y dejaron de lado la reconstrucción. Vivían sin temor, porque para ellos no era importante cultivar una relación con Dios. Era más importante el desarrollo social y económico en la ciudad antes que lo espiritual. El pueblo perdió el celo por la gloria de Dios y el templo no tenía importancia. Y cuando preparaba este sermón, hermanos, se me vino a la mente el Salmo 126, que yo creo que más de algunos se lo sabe de memoria y solo ha aprendido, porque era un corito pentecostal, que hablaba de cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo y trayendo sus gavillas. Muchos estudiosos bíblicos sitúan este salmo como un cántico de estos peregrinos que volvían a reconstruir el templo. Este pueblo que había sido encomendado a reconstruir la ciudad y la espiritualidad, cantaba y mostraba alegría de lo que Dios había hecho. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Y qué le pasó a este pueblo? ¿Dónde quedó esa pasión por alabar a Dios por las maravillas que Él había hecho? Se fumó. Los afanes de la vida fueron cambiando esta devoción y Dios pasó a segundo plano. Era mejor una casa linda, un buen nivel socioeconómico, que adorar y tener comunión con Dios y buscar su gloria. ¿Te ha pasado eso? En donde hemos tenido una pasión inicial por las cosas del Señor. Tenemos ánimo, energía, un deseo incontrolable por hacer las cosas. Y de un momento a otro se esfuma. Y de un momento a otro nos enfriamos. De un momento a otro nos conformamos con la comodidad. A todos nos ha pasado. Todos hemos tenido que lidiar con este gran problema, que es sacar a Dios del centro de nuestras vidas. Y muchas veces la pereza ha estado invadiendo nuestra espiritualidad. Muchas veces es más placentero estar largas horas viendo la televisión que ocupar un tiempo para leer la Biblia. ¿Dónde están tus prioridades? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Te cuesta leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas? ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a otras cosas? La oración pasó a ser algo opcional.
en donde si nos acordamos, oramos. Nuestros objetivos y planes de vida, hermanos, muchas veces no se alinean con los planes de Dios. Y nos enfocamos en cumplir lo que nosotros queremos, en vez de preocuparnos y preguntarnos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde está tu devoción hacia Dios? ¿Dónde está tu pasión por la gloria? Y el pueblo de Israel tenía este problema. Y Dios más adelante le recrimina, porque esta forma de pensar y vivir tenía sus consecuencias. En el versículo 6 les dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Se dan cuenta cómo el quitar a Dios del centro de su vida al final significaba que todo lo demás no tenía sentido? ¿Y vivían pasando penurias? Hermanos, si quitamos a Dios de nuestra vida, vamos a ser como estos judíos. Por más que intentemos hacer cosas, no nos vamos a sentir llenos, porque nos falta el Dios que llena. Y en tercer lugar, hermanos, para ir cerrando, cuando somos confrontados por la palabra, nuestras prioridades se alinean con los propósitos de Dios. Versículo 3. ¿Cómo podemos responder ante esto? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: lo que va a cambiar la actitud de este pueblo no es la voluntad del pueblo, es la palabra de Jehová, es la palabra del Señor, es la palabra la que nos confronta y nos lleva a cambiar. Por tanto, hermanos, hoy el Señor, a través de su palabra, nos está llamando la atención. Él quiere que reedifiquemos nuestra comunión con Él. Desea que nuestras prioridades y acciones busquen su gloria. El sentido de la vida, hermanos, no se trata de las cosas que tú puedes obtener. Se trata de lo que Dios está haciendo a través de su Hijo en tu vida. Dios, a través de Jesucristo, te invita a que abandones toda la confianza en las cosas de este mundo. Porque no hay nada de esta vida que te pueda llenar y entregar plenitud. Eso solo se encuentra en Dios. Y hoy te lo ofrece y te lo da gratuitamente a través de la fe. Dios no quiere que le busques a través de medios humanos, a través de la religiosidad. Dios quiere que rindas tu vida a Él. Que Él sea el centro de tu vida. Y que Él gobierne cada aspecto de tu vida. Que tus prioridades sean reordenadas a la luz de la Escritura. ¿Ustedes recuerdan lo que simbolizaba el templo? Era la espiritualidad, la comunión, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Bueno, eso usted no lo va a encontrar en ningún templo físico. Eso está en Cristo. En Cristo está la gloria de Dios. Por tanto, si estamos fallando en nuestra comunión, en nuestro deseo de la gloria de Dios, en revitalizar nuestra esperanza, rindámonos a Cristo. En Cristo está la redención para todos nuestros males. Y Dios quiere que hoy reordenemos nuestra vida. Para terminar, hermanos, quiero hacerlos pensar un poco, para que usted también lo ponga en práctica. ¿Cuánto tiempo dedicas para tu crecimiento espiritual? De toda tu semana, ¿cuánto tiempo le dedicas a las cosas del Señor? ¿O estás dedicando más tiempo a las cosas vanas? Y si es así, el Señor nos llama a corregir, a que le busquemos.
En segundo lugar, cuando vienes aquí a la iglesia, ¿vienes con un corazón que anhela la gloria de Dios? ¿Es esa tu motivación? ¿Es esa tu prioridad a la hora de venir? ¿O estás viniendo a artesonar tu vida y a llenarte de lo que tú quieres para tu vida? Dios nos llama a reordenar nuestras prioridades. Y finalmente, ¿a dónde estás poniendo tus recursos? Todo lo que te da, ¿lo estás usando para el servicio de Dios? ¿O estás artesonando tu vida? ¿Qué hay de tu tiempo? ¿Qué hay de tu dinero? ¿Qué hay de todo lo que Dios te da? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿En las cosas terrenales? ¿En las cosas que se corrompen? ¿En las cosas que perecen? ¿O en las cosas del reino? En las cosas que perduran más allá de la muerte. Dios nos confronta, hermanos, y soy el primero en ser confrontado, la verdad. Porque muchas veces nos hemos acostumbrado a este letargo espiritual, de conformarnos y quedarnos ahí, cómodos en cómo estamos. Pero Dios nos llama la atención, y Dios quiere que cambiemos, y nos anima a cambiar. Y si en nuestra vida no estamos glorificándole, Dios nos llama a arrepentirnos y a través de Cristo glorificarle con todo lo que hacemos en nuestra vida. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque ciertamente tú nos confrontas. Ciertamente, Señor, tú nos muestras lo lejos que estamos de ti, Señor. Y no podemos negarlo. Nuestro corazón, Señor, muchas veces dice, no es tiempo para ti. Nuestro corazón muchas veces dice, es tiempo para otras cosas, más que buscarte a ti, Señor. Y te pedimos perdón, porque hemos fallado, Señor. Pero tú nos llamas, Señor, a cambiar. Tú nos llamas, Señor, a reordenar nuestra vida, a reordenar nuestras prioridades, Señor, a buscar tu gloria, a adorarte, Señor, a que nuestro corazón se rinda a ti, Señor. A que todo lo que está en el mundo, allá afuera, Señor, tenga menos valor para nosotros que todo lo que se relaciona contigo y la espiritualidad, Señor. Capacítanos, Señor, para amarte más. Porque a veces de palabra o de labios te honramos, Señor. Pero muchas veces nuestro corazón está idolatrando otras cosas, Señor. Y te pedimos perdón. Y sabemos, Señor, que a través de Cristo tú nos perdonas, Señor. Que a través de Cristo, Señor, tenemos el reflejo de tu gloria. Tenemos nuestra comunión restaurada. Y tu presencia está con nosotros día a día, Señor. Y te damos gracias por eso. Y te pedimos que cada vez nos hagas más conforme al carácter de Cristo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.